Pues muchas gracias a ti, Soledad, y como digo, muchas gracias a todas las personas que me quieren escuchar esta noche en España y de día en América, cuando queráis. Muy bien, pues bueno, estamos estudiando el tema del ateísmo en la sociedad occidental. En la actualidad estamos viendo las características que tiene, ¿no? Y lo estamos haciendo a la luz bueno, un trabajo pues, que he podido, una investigación realizada a lo largo de muchas décadas, de más de 30 años, ¿no?, de investigación, y que se ha plasmado en un trabajo publicado en editorial Stella Maris, en un libro que lleva por título El Dios de los ateos, ¿no? Entonces, siguiendo lo que se ha publicado en este libro, bueno, pues vamos explicando cómo es el ateísmo en nuestros días, ¿no? La primera cosa que decimos siempre es que no se juzga a personas, ¿no?, cuando se trata este tema, sino que se debate con ideas, ¿eh? Cada uno pues, tiene las creencias que considere más oportunas y lo importante, eso sí, y que es necesario es debatir las ideas, ¿no?, y ver pues, qué cosas son sensatas, aceptables, sólidamente fundamentadas y cuáles pues, son opiniones subjetivas, pero que no son realmente así, ¿no? Entonces, eh, siempre explicamos al principio de estas sesiones, ¿no?, lo digo por si las personas nuevas que se hayan podido incorporar hoy, ¿no?, pues el sentido del título de estas sesiones, ¿no?, y el del libro, ¿no?, El Dios de los ateos. No se trata de ver pues, metafóricamente con este título cuáles son los dioses que tienen los ateos, sus becerros de oro, ¿no?, el dinero, por ejemplo, la fama, la vanagloria, etcétera, el poder, sino que con este título lo que se alude es a cuál resulta ser la idea de Dios que tienen los ateos para después negarlo, para decir, mira, Dios es esto y esto no puede existir, ¿no? Entonces, ese es el sentido del título del libro, ¿no? Aquí en estas dos imágenes que tienen ustedes aquí en medio, de Hegel y de Cioran, ¿no?, pues ya da unas pistas, ¿no? Hegel dice, Dios es el ser eterno en sí y por sí, y lo que en sí por sí es universal es objeto del pensamiento, no del sentimiento, en fin, ¿no? Este en sí y para sí, llevará a una concepción de Dios que no tiene nada que ver con el catolicismo, pero que el marxismo pensará que es el Dios del que hablan los cristianos, porque Marx y Feuerbach y la izquierda hegeliana, etcétera, confunden la teología de Hegel con la teología sin más, y confunden el Dios de Hegel con Dios. Y entonces, claro, dicen, hombre, el Dios de Hegel no puede ser el ser que es en sí y para sí, como dirá Sartre, por lo tanto Dios no existe. Bueno, pues esta confusión es lo que ha dado pie en buena parte al ateísmo de los siglos XIX y XX, ¿no? El ateísmo teórico me estoy refiriendo. Cioran, un filósofo de la posmodernidad, de corte existencialista sartriano, dice algo así como que sin Dios todo es nada y Dios no es más que la nada suprema. Bueno, esto Cioran lo saca de Sartre y Sartre lo saca de Hegel, ¿no? Y Hegel esta idea la mama en Kant y en Spinoza, ¿no? Modificando una serie de cosas, llega a estas conclusiones. Bueno, pues es lo que vamos a estudiar en estas sesiones, ¿no? La portada del libro pueden ver ustedes aquí que es una cáscara de nuez y unos dados. Lo de la cáscara de nuez hace alusión, bueno, la nuez es el cerebro, ¿no? Stephen Hawking, el físico, el astrofísico teórico Stephen Hawking, el físico teórico Stephen Hawking, publicó hace unos pocos años un libro titulado El universo en una cáscara de nuez, ¿no? Es decir, entender todo el universo con nuestro cerebro humano, ¿no?, con esta inteligencia humana limitada, bueno, somos capaces de entender la totalidad del universo, ¿no? Bueno, pues de ahí vendría la nuez, ¿eh? Y lo de los dados se hace referencia a Einstein, ¿no? Einstein decía que Dios no juega los dados en el sentido de que en el universo hay un orden, de que todo no es fruto del azar, la casualidad, etcétera, sino que en la naturaleza hay un orden que es el que precisamente intenta encontrar la ciencia para plasmar ese orden en leyes y en teorías científicas.
tanto, ¿no? En ecuaciones, leyes y teorías científicas. Bueno, pues por ahí iría lo de la portada, ¿no? Es decir, que lo vamos a ver hoy, porque hoy toca ver el tema del racionalismo, etcétera, ¿no? Como ese intento de querer comprender el universo tal como lo ha hecho Dios, ¿no? Con la inteligencia humana. Bueno, en las sesiones anteriores hemos estudiado el problema de Dios, que correspondería a la primera parte del libro. Hemos estudiado también el ateísmo indiferentista en la sociedad actual, que correspondería con la segunda parte. Y ahora estamos en la tercera parte, viendo el origen y la evolución del ateísmo, ¿no? Las raíces históricas. Eso es lo que vamos a empezar hoy. Pero el día anterior, al final del análisis de la segunda parte, me comentaron que la voz pues estaba entrecortada, en fin, por problemas quizá de saturación de línea o algo así, porque aquí no tocamos nada, por lo tanto todo había ido muy bien hasta que al final, mira, por esas cosas que tienen las telecomunicaciones a nivel de globalización, pues bueno, no se oía bien la voz y tal. Entonces me han pedido hoy que repase esa parte final y bueno, es lo que vamos a ver, ¿no? El final de la segunda parte y el principio de la tercera. Esta tercera parte la iremos analizando en varias sesiones y hoy se la dedicaremos a Descartes y al origen del giro subjetivista de la filosofía racionalista, que introduce una serie de elementos, significa una ruptura con toda una serie de cuestiones metafísicas desarrolladas a lo largo de la Edad Media, con mucho tino, y significa una ruptura que introduce unos elementos que a la postre, al cabo de 200 años, acabará dando pie a las bases teóricas del ateísmo, ¿no? Lo vamos a ir viendo todo esto de una forma fundamentada. Bueno, claro, todo esto, ¿por qué merece la pena estudiarlo? Lo tienen anotado aquí en lo que es la introducción, ¿no? Bien, una de las características de nuestra sociedad occidental actual pues es precisamente el boom que ha tenido el ateísmo práctico, ¿no? Y a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX del ateísmo teórico, ¿no? Y en nuestros días, sobre todo, del indiferentismo. Es una paradoja que Europa, siendo el primer continente en ser cristianizado, pues resulta que sea también aquel en el que se da un mayor porcentaje de personas que se declaran ateas, ¿no? Más o menos en números redondos y desde hace décadas las estadísticas dan un orden de un 10% de personas que se declaran ateas y después 30 o algo un poquito más agnósticas, ¿no? Y bueno, digo, son cifras que se mantienen más o menos estándar. Bien, en la segunda parte, en varias sesiones, vimos el tema del ateísmo indiferentista en la sociedad actual, ¿no? Entonces, concretamente, bueno, vimos estos 5 puntos, ¿no? El ateísmo masivo como un fenómeno característico de nuestros tiempos, ya lo he comentado antes, ¿no? Que el ateísmo no era algo usual hasta hace 150 años. Era algo muy concreto, teorizado, ¿no? El ateísmo teórico. Había gente más o menos creyente, pero gente que se declarase atea, pues en todos los momentos en la sociedad occidental ha sido, tanto en Grecia como en Roma, como en la Edad Media, etc., era muy puntual, en el Renacimiento incluso era muy puntual, ¿no? Famoso pues de finales del siglo XVI, principios del XVII, es Michel Montaigne, el libertino en París, ¿no? Bueno, pues Protágoras en la antigüedad pues era agnóstico, no era bien ateo, ¿no? Diodoro, un tal Diodoro era agnóstico, en fin, pero bueno, era más bien una persona enfadada con los dioses, por un naufragio, etc. Lucrecio era materialista, bueno, pero eran personajes muy concretos. Epicuro no era ateo, ¿no? En fin, todo esto lo estudiamos en el punto número 1, el ateísmo masivo como un fenómeno característico de nuestros tiempos, ¿no? Pero ahora, en el 2017, estamos en lo que podríamos calificar como una sociedad post-atea. Es decir, ahora mismo ya no hay unos grandes teóricos que desde la filosofía intenten dar argumentos de la no existencia de Dios. Sí que hay algunos que, o bien desde la ciencia, o bien, aunque son periodistas, o, en fin, o divulgadores y tal, ¿no? Utilizan a la ciencia para intentar fundamentar teóricamente el ateísmo. Pero desde la filosofía ya no hay esos grandes personajes como los hay, ¿no? Pero que no son como los que hubo en el pasado, un Marx,
Nietzsche, un Sartre, aquí está acompañado por Simone de Beauvoir, ¿no? Un Brenanos, un Camus. Bueno, ¿cuál es el ateísmo actual en nuestra sociedad? El indiferentismo. Ya no es el ateísmo teórico, ¿no? Y mucho menos el ateísmo militante y antiteísta, digo en Occidente, en otros lugares del mundo puntuales sí que hay un antiteísmo y sí que te puede costar la vida ser cristiano, ¿no? Pero digo en las sociedades occidentales, Europa, América, pues de Alaska a Tierra del Fuego, es decir, que por eso ya no digo ni Sudamérica, ni Centroamérica, ni Norteamérica, no, es una sociedad occidental desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, ¿no? Nueva Zelanda, Australia, Japón, Corea del Sur. A esto, cuando decimos sociedades occidentales, nos referimos a el estilo de vida del mundo occidental, ¿no? Es el indiferentismo el tipo de ateísmo masivo en la sociedad occidental. También veíamos que, bueno, pues muy bien, ¿no? Es muy difícil hablar con los indiferentistas, hacer apostolado, hacer catequesis, la nueva evangelización que nos pedía Juan Pablo II, recristianizar la sociedad occidental, etcétera, ¿no? Es complicado, pero no es imposible. No es imposible. ¿Por qué? Porque no es posible una indiferencia total siempre. No es posible. Esto lo veremos al final, ¿no? En la quinta parte del libro, lo hemos visto aquí también, ¿no? Y que se pueden establecer puentes de diálogo incluso con los indiferentistas, ¿no? Y lo que se nos quedó en el aire el otro día pues fue esta quinta parte, este quinto punto de la segunda parte, la pérdida, el olvido y la recuperación del ser, ¿no? Vamos a ver este tema hoy y luego ya pasamos a la tercera parte del libro, ¿no? Bien, para empalmar un poco con lo que decíamos antes, Heidegger habla de que la historia de la metafísica es la historia del olvido del ser, desde los tiempos de Parménides, y que lo que hizo la filosofía desde el presocrático Parménides del siglo V a.C., pues siglo VI a.C., perdón, pues lo que hizo la filosofía fue olvidar el concepto de ser introducido por Parménides y esencializar a la metafísica, con Platón, con Aristóteles, etc. Bueno, por lo tanto hay un olvido del ser y con Heidegger, con él mismo, se produciría la recuperación del ser, ¿no? En el siglo XX. Bueno, esto es una tesis cuestionable porque precisamente la metafísica de Santo Tomás, siglo XIII después de Cristo, Parménides siglo VI antes de Cristo, por lo tanto 19 siglos después, la metafísica de Santo Tomás de Aquino no es esencialista, es una metafísica del ser. Tampoco es correcto decir existencialista, esto tiene unas connotaciones modernas, ¿no? Es una metafísica del ser, Dios sería el ipsum esse subsisten, el mismo ser subsistente, ¿no? Que además Santo Tomás lo hace casar con aquel pasaje bíblico en donde aquella zarza ardiendo que no se consume y Moisés preguntándole a Yahvé, a Dios, ¿no? Bueno, pero ahora cuando yo baje y me reúna con el pueblo y tal y les diga que he hablado contigo y me pregunten ¿y tú quién eres? ¿Qué les contesto? ¿No? Y entonces Dios le dice, yo soy el que soy, ¿no? Entonces, los humanos decimos el que es, ¿no? O sea, Dios cuando habla de sí mismo se define como el ser, ¿no? ¿En qué consiste ser Dios? En ser el mismo ser subsistente, comenta Santo Tomás a la hora de interpretar este pasaje, ¿no? Y lo hace casar con la filosofía de Aristóteles, una cosa muy interesante. Bueno, pues esta filosofía no es esencialista, es una filosofía del ser. Por lo tanto, a lo largo de la historia de la metafísica no ha habido un olvido del ser desde Parménides hasta el siglo XX con Heidegger, sino que ha habido momentos en donde la filosofía del ser se ha recuperado, ¿no? Y en un sentido incluso mucho más profundo que el que comentaba Parménides, porque quizá incluso allí el ser de Parménides era material y se confundía con la existencia. Pero bueno, esto nos llevaría a otros estudios que no son los propios del tema este del ateísmo, ¿no? Pero sí que es interesante puntualizar, porque claro, parece que lo que dice Heidegger, pues que tiene que ir todo bendecido, ¿no? Como por la voz de la profundidad y tal, y bueno, y hay cosas que son matizables, ¿no? Bien, la modernidad se caracteriza por por acabar deviniendo en una época fáustica, ¿no?
Goethe en su obra El Fausto tiene una frase en su personaje principal, ¿no? Tiene una frase pues, muy paradigmática que le encantó a Karl Marx, porque dice así, ¿no? Dice, ahora lo he entendido todo. En el principio era la acción. Parafraseando al Evangelio de San Juan, ¿no? En el principio era el verbo, ¿no? No, en el principio era la acción. La acción es más importante que el ser. Si ustedes recuerdan, en la 11ª tesis de Karl Marx sobre Feuerbach, dice así, dice Marx, dice, basta ya de contemplar la realidad, ahora hay que transformarla. Basta ya de contemplar la naturaleza, ahora hay que transformarla. Es decir, basta ya de la filosofía contemplativa, de explicar, de teorizar, ahora lo que hay que hacer es cambiar las cosas, cambiar la sociedad, la revolución del proletariado, y transformar la naturaleza. Esto en la práctica, en los países del otro lado del telón de acero, en los países comunistas, devino una transformación literal de la naturaleza, ¿no? Unos problemas de contaminación medioambiental, etcétera, enormes, ¿no? Porque se interpretó incluso al pie de la letra, ¿no? También en este otro lado del telón de acero también tenemos un problema ya no está el telón de acero, ¿no? Pero también teníamos un problema y tenemos un problema de contaminación y de sostenibilidad medioambiental importante y tal. Pero fíjense ustedes cómo cuando una persona se convierte en líder, se convierte en guía para una parte de la humanidad de todo esto, como una frase que dice pues las repercusiones que puede llegar a tener, ¿no? Bueno, sigue comentando Heidegger, ¿no? que bueno, pues la indiferencia por el ser es lo que podríamos llamar una indiferencia ontológica, ¿no? Bueno, pues esta indiferencia ontológica se acaba convirtiendo en una indiferencia teológica, ¿no? La indiferencia por el ser entendido como fundamento metafísico de la realidad acaba convirtiéndose en una indiferencia por el ser absoluto, ¿no? De forma que el interés del hombre, dice Heidegger, se centra en el ente y no ya en el ser, ¿no? Bueno, esta indiferencia por el ser, tanto metafísico como teológico, tanto el ser entendido como concepto filosófico, fundamento de la realidad, como el ser absoluto, causa última de todo lo que es, ¿no? De todo ente, esa indiferencia no puede ser permanente en la vida de una persona, no puede ser una persona, pues en España tenemos un promedio de una longevidad de 84 años, es el promedio, ¿no? 82 y medio los hombres, 85 y medio las mujeres, bueno, una cosa fantástica, ¿no? Tener bueno, pues a lo largo de 80 y tantos años es imposible vivir de espaldas a Dios todo el tiempo, ¿no? Por lo menos en algunos momentos pues uno se pregunta y se plantea cosas, ¿no? Pero bueno, esto no es una opinión personal mía. Kant en el siglo XVIII y principios del XIX, Kant dice así en la Crítica de la Razón Pura, en la primera edición, en el prólogo, en la introducción, en Romanos 10, dice así, dice, resulta imposible fingir indiferencia frente a investigaciones cuyo objeto no puede ser indiferente a la naturaleza humana. Aristóteles, si ustedes se acuerdan, en la metafísica inicia ese maravilloso libro que parece ser que está hecho a partir de apuntes de clase que había elaborado el Estagirita y que fue luego pues compendiando en libros que después acabaron siendo unidos por la unidad temática que tenían los asuntos que ahí se trataban, ¿no? Y que dicen unas fuentes que tienen un origen bibliotécnico, perdón, el nombre del compendio de esos libros, son 14 libros, la metafísica, y que se les llamaría así porque eran los que venían después de la física. Bueno, es un nombre demasiado bien elegido, demasiado bueno. Aristóteles no le puso nombre, él hablaba de filosofía primera, ¿no? Pero quienes le pusieron nombre a ese conjunto de 14 libros, hombre, solamente porque iban detrás es un nombre demasiado bien acertado como para que solo sea eso, ¿no?
Pues bien, en el libro Alfa, en el primero, justo al principio, ¿no? Dice Aristóteles, las dos primeras líneas dicen así: todos los hombres desean por naturaleza saber. Todos los hombres desean por naturaleza saber, ¿no? Bueno, pues ¿saber qué? Pues saber qué hemos de hacer en la vida, saber cómo ser felices, ¿no? Saber qué es el bien, ¿eh? Para poder realizarlo y así ser felices, saber qué es el mal para poder evitarlo y por lo tanto rehuir de la infelicidad, saber qué es la verdad, saber qué es la justicia, etcétera, 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 ¿no? Todos los hombres deseamos saber todas esas cosas y más, y muchas más, ¿no? Y por lo tanto no son indiferentes a nuestra inteligencia, sino que es connatural a nosotros el preguntarnos por la trascendencia. Es connatural al ser humano el estar abiertos a la trascendencia, ¿no? Bueno, pues fíjense ustedes, Aristóteles, siglo IV antes de Cristo, Kant, siglo XVII y principios del XVIII, murió en 1804, después de Cristo, ¿no? Por lo tanto, 21 siglos de diferencia y sin embargo, como estos dos pensadores se dan cuenta de que el hombre tiene una necesidad natural de preguntarse, de plantearse cuestiones trascendentales y trascendentes. Las dos cosas, ¿no? Es imposible, por lo tanto, vivir toda la vida de forma indiferente a las cuestiones teológicas, ¿no? Se puede dialogar con el indiferentismo, hay elementos que permiten pues, a las personas dedicadas a la catequesis, a la evangelización, a la reevangelización, a la recristianización, ¿no? Encontrar elementos para poder dialogar con la sociedad actual, con la cultura actual, con aquellas personas que se consideren pues ateas desde un punto de vista práctico y teórico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles serían estos elementos que nos permitirían dialogar con el indiferentismo actual? Pues reflexionar con humildad y con sinceridad, ¿no? En torno a temas claves que pueden afectar al ser humano. Por ejemplo, el sentido de la vida. Todos los seres humanos nos preguntamos cuál es el sentido de nuestra existencia, qué es lo que hacemos aquí. Todos nos lo preguntamos. El sentido de la muerte. ¿Por qué hemos de morir? ¿Por qué hemos de morir? Tenemos ansias de inmortalidad. Incluso Nietzsche, que era ateo, era materialista, incluso Nietzsche tenía deseos de inmortalidad. Su teoría del eterno retorno es una forma de presentar un sucedáneo a la inmortalidad del alma, tanto de la filosofía clásica como del cristianismo con su resurrección de la carne, ¿no? El problema del mal es otro tema que nos interesa a todas las personas, ¿no? Sobre todo cuando vemos el sufrimiento injusto de personas que son inocentes, ¿no? Personas que no han hecho ningún mal, ¿no? Y ya no digamos de niños pequeños, ¿no? Bueno, pues eso nos puede permitir el poder dialogar, ¿no? En torno a esta cuestión y que nos acercará al tema de la trascendencia, ¿no? Esto lo abordaremos en la cuarta parte de estas sesiones, de estas charlas, ¿no? Ya lo he dicho, el tema del bien, lo comentaba Aristóteles, el tema de la felicidad, lo mismo, el fundamento del orden moral, la libertad, ¿no? Vivimos en una época que afortunadamente valoramos mucho la libertad, ¿no? El tema de la inmortalidad, lo comentaba hace un momento, los derechos humanos es también una cuestión de gran vigencia en la actualidad, ¿no? Y parejo a esto, la cuestión de la dignidad de la persona, ¿no? Todo esto son temas que una persona a lo largo de su vida, en un momento u otro, alguno de estos temas se plantea, ¿no? Pues yo qué sé, aunque simplemente sea, como decía José Luis Aranguren, porque catedrático de ética en los años 50 en la Universidad Complutense de Madrid, pues a alguien le fallece un ser querido en algún momento de la vida y bueno, pues no, eso nos estimula a pensar, a reflexionar sobre quiénes somos, etcétera, ¿no? Lo que decía, ¿no? El sentido de la existencia, pues bueno, incluso una persona joven, como tienen ustedes aquí, un chico, ¿no? Con su gorrita y la visera hacia atrás y tal, ¿no? Bueno, pues, ¿qué tengo que hacer con mi vida? ¿Hacia dónde voy? ¿No? Hacia el matrimonio, el sacerdocio, la universidad, el trabajo, la formación profesional, ser misionero, vivir el celibato apostólico, en fin, ¿qué hago, ¿no? Con mi vida. Bueno, un chico, una chica, lo mismo, da igual, ¿no? Fíjense este chiste aquí de Quino, con ese personaje tan precioso que
que ideó el genial Quino, ¿no? Mafalda, reflexionando en torno al sentido de la vida, ¿no? Dice, si al final, ¿cómo es el asunto? ¿Uno va llevando su vida adelante o la vida se lo lleva a uno por delante? Bueno, pues esto nos lo planteamos, ¿no? Es decir, ¿qué hago? ¿Soy actor de mi vida o soy simplemente un paciente que deja que el curso de la vida pues le vaya llevando, le vaya guiando o no? ¿O tomo yo las riendas de mis actos, de mi destino e intento forjarme yo mi futuro, ¿no? Bueno, pues, ¿qué quiero hacer con mi vida? Bueno, pues esto nos lo planteamos todos, ¿no? Entonces esto permite el poder dialogar con las personas que son indiferentes a la cuestión teológica, a la cuestión de Dios, ¿no? Y les permite plantearles una serie de cosas que a lo mejor les abre la mente, ¿no? Bueno, ¿recuerdan ustedes el libro de Víctor Frankl, El hombre en busca de sentido? Donde explica este psicoanalista vienés, discípulo de Freud, internado en los campos de concentración y de exterminio nazis, desde 1939 hasta 1945, una persona con una suerte tremenda, con una buena suerte tremenda, porque sobrevivir en los campos de concentración y de exterminio durante 6 años, poquísimos lo consiguieron, y él tuvo esa suerte, esa dicha, ¿no? Bueno, pues entonces, dentro de la desgracia, suerte dentro de la desgracia, evidentemente, ¿no? Pues ha escrito varios libros, bueno, ha fallecido, ¿no? Escribió varios libros, y uno de ellos era o sea, en busca del sentido, ¿no? Aquí este es otro, búsqueda de Dios y sentido de la vida, ¿no? En busca del significado, ¿no? Y explica, bueno, pues cómo él, dentro de aquella tragedia que no hay palabras para describir, yo llevo pues 40 y tantos años estudiando este tema, ¿no? Perdonen el paréntesis, ¿no? O sea, bueno, lo trato también en el tema, en la cuarta parte de este libro, ¿no? O sea, como un pueblo culto, como el pueblo alemán, pudo ser la cuna en donde se germinó un genocidio tan brutal, ¿no? Y evidentemente eso obliga a estudiar, el nazismo no es una filosofía, ¿no? Pero tomó pinceladas de Nietzsche, pero obliga a estudiar el nihilismo, obliga a estudiar la filosofía de Nietzsche, obliga a estudiar al marxismo, obliga a estudiar a Hegel para poder entender que luego, en el siglo XX, un pueblo culto como el alemán albergara, anidara el germen del nazismo que acabaría degenerando en ese genocidio, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas nos permiten, ¿no? Por ejemplo, lo típico, ¿no? Un no creyente pues puede preguntar fácilmente, oye, ¿y dónde estaba Dios cuando pasaba lo de Auschwitz, ¿no? Bueno, pues entonces eso permite dialogar con la increencia, ¿no? Bien, todo esto es lo que veíamos el otro día en la quinta parte, que estaba muy entrecortado, ¿no? El tema de la libertad, me he puesto aquí esta fotografía de la Estatua de la Libertad para que nos podamos orientar un poquito, ¿no? Aristóteles, pues que ya, como les decía, hablaba de la felicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues el dialogar en torno a esto nos permite superar estos, o establecer estos puentes de diálogo y superar barreras infranqueables aparentemente con la increencia. Bueno, esto era lo del otro día, la última parte del otro día, ¿no? Entonces empezamos ahora la tercera parte, que trata sobre los orígenes del ateísmo contemporáneo, y lo vamos a ir desmenuzando en varias sesiones, ¿no? Bueno, tienen aquí ustedes un cuadro, ¿no? Haremos una breve historia del pensamiento, pone esta diapositiva, ¿no? Que la he encontrado en internet, esta no la he hecho yo, ¿no? Pero es ilustrativa, sirve, Bueno, pues tenemos aquí, faltan personajes, faltan personas que dieron pie a todo esto indirectamente, ¿no? No era su voluntad, pero luego, como iremos viendo, por sus principios filosóficos, si se les va sacando coherencia, pues se acaba cayendo deviniendo en el ateísmo, ¿no? Bien, las raíces del ateísmo las podríamos ir a buscar más atrás, incluso al siglo XIV, con el ocasionalismo, etcétera, lo pongo aquí con el ocasionalismo, con el nominalismo de Guillermo de Ockham, etcétera, ¿no? Lo pongo aquí, pero no voy a entretenerme en esto, ¿no? Los universales no existirían, serían simples soplos de la voz, flatus vocis, ¿no?
Bueno, no voy a entrar en esto ahora, ¿no? Sino que vamos a arrancar desde el racionalismo de Descartes. Era católico, no era ateo ni muchísimo menos, ¿no? Ni increente. Descartes era católico, era creyente, y en ningún momento quería una confrontación, ni mucho menos con el dogma, con el Vaticano, y él lo dice explícitamente esto. Esto no es una interpretación, sino que él explícitamente dice eso, ¿no? Que nada más lejos de su intención que suscitar polémicas del estilo de la de Galileo, etcétera, etcétera, ¿no? Hombre, es importante porque Descartes hace una cosa que marcará la historia de la filosofía, ¿no? Le da un giro subjetivista, que precisamente hace olvidar, que ya se venía olvidando la filosofía del ser, en la escolástica tardía, excepto honrosas excepciones como el cardenal Tomás de Vío, el cardenal de Cayetano, ¿no? o Suárez, por ejemplo, excepto honrosas excepciones, se había ido olvidando la filosofía del ser, aunque eran tomistas, pues algunos profesores, filósofos, etcétera, habían olvidado el concepto de ser de Santo Tomás y lo habían esencializado. Bueno, con Descartes se oficializa esto, ¿no? La filosofía, la metafísica, toma el rumbo del esencialismo, como diría Heidegger, ¿no? Y se olvida del ser. Y esta es una característica de la modernidad, de la metafísica en la modernidad, ¿no? Entonces, Descartes da una definición de substancia que tendrá su peso a la hora de sentar las bases del ateísmo teórico, ¿no? Y es que define la sustancia en estos términos: el ser en sí y por sí. El ser en sí y por sí. Aquello que es en sí y por sí mismo. Aquello que es en sí y por sí mismo, ¿no? Que es una definición muy distinta a la que daba Aristóteles. Es una definición diferente y a la que, por lo tanto, tomó Santo Tomás a través de San Alberto Magno y que profundizó, ¿no? Descartes explica que existen tres tipos de sustancia: la res cogitans, o sea, el yo, el alma; la res extensa, las cosas, las mesas, las ventanas, los árboles, el cuerpo humano, los animales, el cuerpo de los animales, las piedras, etcétera, ¿no? Los objetos del mundo extramental; y la res, la sustancia infinita, que sería Dios, ¿no? Bueno, pues esto, que parece inocente, que parece inocuo, acaba proporcionando una ruptura entre el Dios de la fe y el Dios de la razón. Una ruptura que en la filosofía de Santo Tomás había una armonía entre el Dios de la fe y el Dios de la razón. No había contradicción entre la fe y la razón, había una armonía, y sin embargo en la modernidad se produce esta ruptura. Y empieza con Descartes, de forma imperceptible y casi inconsciente en él, pero que luego se va acentuando a lo largo de dos siglos, entre el XVII y el XIX, hasta que se produce esa ruptura ya explícitamente, ¿no? Descartes necesita que Dios exista, pero necesita que sea un puente que le permite la comunicación entre las sustancias para salir del solipsismo. ¿Qué es esto? Pues el solipsismo es aquella postura filosófica que dice que yo no conozco las cosas. Lo que conozco son mis representaciones de las cosas. Lo que yo veo no son objetos que existen fuera de mi mente, sino las imágenes que yo me hago de ellos en mi mente. Lo que yo oigo no son sonidos que proceden del exterior, sino que son imágenes sonoras que yo creo en mi subjetividad cognoscitiva. La cuestión es si esas imágenes que yo tengo de las cosas, esas representaciones, son una pura invención mía o son lo que dice la palabra representación, es decir, están en el lugar de las cosas, ¿no? Es decir, si mis imágenes son puramente subjetivas o si mis imágenes reflejan una realidad extramental, objetiva, verdaderamente existente, con independencia de mí. Este es el gran tema, uno de los grandes temas de la metafísica racionalista. Todo esto no está en la filosofía cristiana medieval, porque no tiene sentido, son otros principios, se funciona con otras bases, ¿no? Y entonces este giro tiene la consecuencia de que se va arrinconando la metafísica en beneficio de la gnoseología, en cuanto a importancia, ¿no? Es decir, lo importante es estudiar el conocimiento. O sea, yo
conozco las cosas gracias al conocimiento. Por lo tanto, lo primero que tengo que conocer es el conocimiento. Claro, es lo que se llama un acto de segunda intención, ¿no? Un acto de primera intención es conocer las cosas. Un acto de segunda intención es conocer aquello con lo que yo conozco las cosas. Claro, en el primer caso tenemos el sujeto y el objeto, ¿no? Y hay que ver qué tipo de relación tiene. En el segundo caso, sujeto y objeto son lo mismo. El conocimiento es juez y parte. Claro, esto es un problema. Pero esta será una de las grandes características de la filosofía moderna, no solo racionalista, sino también empirista. Y no solo racionalista e empirista, sino también idealista, tanto del idealismo trascendental kantiano como de los diversos idealismos absolutos de Fichte, Schelling o Hegel en el romanticismo alemán, ¿no? En Descartes esto se soluciona apelando a Dios como un puente que garantiza la comunicación de las sustancias. Dios me garantiza que yo conozca verdaderamente el mundo objetivo. Descartes necesita, por tanto, un Dios creador, un Dios que crea el mundo, que me crea a mí y que sea un Dios perfectamente bueno, perfectamente omnipotente, perfectamente omnisciente y perfectamente bueno, para que de esta manera despejar las dudas de que mi conocimiento realmente está reflejando la realidad, ¿no? Estoy sintetizando muchísimo, en el libro esto está explicado más a fondo, etcétera, ¿no? Y uno de los proyectos que tengo para el futuro es otro libro sobre la filosofía en la modernidad, etcétera, y explicar todo esto pues mucho más a fondo, ¿no? Aquí lo estamos haciendo muy sintéticamente. Yo, por ejemplo, a esto que estoy explicando aquí, pues le dedico 3 o 4 clases solo a este punto, o sea, unas entre 3 y 4 horas solamente a explicar esto, ¿no? Aquí vamos de forma muy sintética, ¿no? Habría que explicar, pues, el tema de Descartes, de cuáles son las motivaciones de su filosofía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero simplemente anoto esto, repito, en el libro tiene todo mucho más fundamentado, ¿no? Bueno, ¿cuál es el origen racionalista del ateísmo actual? Hombre, hay una base teórica, ¿no?, que no podemos olvidar, ¿no? Y es que se produce un giro subjetivista en la filosofía moderna, tal como acabamos de ver, ¿no? Es decir, el sujeto se repliega sobre sí mismo y se dedica a, en primer lugar, investigar y conocer cómo conoce él. Esto es importante, ¿no? Para ver si puede ir más allá del solipsismo. Esto es lo que se llama el principio de inmanencia, ¿no? Es decir, yo lo que tengo son mis representaciones y ellas son las que yo conozco. Ahora se trata de ver si esas tienen validez objetiva, si son el reflejo de algo que existe fuera de mí, ¿no? Y por lo tanto superar ese principio de inmanencia y superar el solipsismo, ¿no? Ese es el gran tema central de la filosofía en la modernidad. Luego hay muchos otros, ¿no? Pero por ahí empieza la cosa, ¿no? Esto es lo que Heidegger, en su libro Identidad y Diferencia, ha llamado la constitución ontoteológica de la metafísica. Lo explico yo aquí en la tercera parte del Dios de los ateos, utilizando esta expresión de ontoteología. No es un neologismo kantiano, no es una palabra que invente Kant, ¿no?, sino que la toma que invente Heidegger, sino que Heidegger la toma de Kant. La toma de Kant, que en la crítica de la razón pura, en la parte de la arquitectónica de la razón pura, explica cómo se constituye la metafísica ontoteológica, la ontoteología. Vamos a ver qué es esto, ¿no? Es una metafísica que se caracteriza por una primacía del ente frente al ser. Lo hemos visto antes y lo hemos visto en capítulos anteriores de estas sesiones, ¿no? El famoso olvido del ser del que hablaba Heidegger, ¿no? Bueno, pues ha dado paso a una metafísica esencializada y entificante, ¿no?, a una ontoteología. En una metafísica ontoteológica, el argumento para demostrar la existencia de Dios preferido siempre es el argumento ontológico. Lo veremos en Descartes, lo veremos en Spinoza, lo veremos en Leibniz, lo veremos en Kant, que le quita validez como argumento teórico. Ya veremos, ya estudiaremos el argumento ontoteológico, ¿no? Y otra característica de la ontoteología es el convencimiento de que se puede conocer la existencia de Dios sin apoyo en la experiencia. De ahí que tenga predilección por el argumento ontológico, considerado como una prueba a priori de la existencia de Dios, ¿no? Lo que le desmarca a este argumento ontológico, entendido así, de la manera en que entendía San Anselmo en el siglo XI esta prueba, este argumento de la existencia de Dios, ¿no? En San Anselmo no venía a ser bien una prueba a priori, sino a simultáneo. En cualquier caso, Santo Tomás
dirá a este respecto que él considera más adecuado proponer pruebas filosóficas de la existencia de Dios que sean a posteriori, es decir, partiendo de la experiencia y no con independencia de la experiencia, como dice Kant, que obra y procede el argumento ontológico. Bueno, seguimos viendo el origen racionalista del ateísmo actual, ¿no? En la quinta parte del discurso del método, Descartes nos explica cómo habría hecho el mundo si fuera Dios, ¿no? Esto hoy tiene mucha actualidad, ¿no? Porque uno de los objetivos de una parte de la física teórica, de una parte de los físicos teóricos, es encontrar la llamada teoría del todo, ¿no? Es decir, y Stephen Hawking lo dice claramente, ¿no? Si pudiésemos elaborar una teoría del todo, conoceríamos la mente de Dios. Es decir, sabríamos cómo ha hecho Dios las cosas, ¿no? Esto es literal, tal cual, ¿eh? Lo repite a lo largo de estos últimos 30 años en todas partes, ¿eh? En Breve Historia del Tiempo, en El Universo en una cáscara de nuez y en tantos otros libros que ha publicado. Yo tengo un libro a este respecto publicado que se titula Fronteras del Conocimiento, está editado en Editorial Secotia, en Madrid, España, y es del año 2014, y ahí trato todo esto, en una parte dedicada a la cosmología, etcétera, ¿no? Y tiene, pues ya digo, esto que acabo de explicar de Descartes, ¿no? Pues del siglo XVII tiene una vigencia en el XXI impresionante, ¿no? Bueno, ¿qué hace Descartes? Ponerse en el lugar de Dios, ¿no? ¿Qué está haciendo con eso? Afirmar la autonomía de la razón frente a Dios, ¿no? Y bueno, pues esto también implica, en el fondo, pues afirmar que Dios puede ser conocido nítidamente, ¿no? De hecho, Hegel lo dirá, ¿no? O sea, para Hegel Dios es la idea absoluta, que en un principio es la nada, se va desplegando en un despliegue dialéctico, la nada es la tesis, la antítesis es el ser, ¿no? Y entonces la síntesis es el devenir, ¿no? Y así se va desplegando Dios, ¿no? Y va dando lugar a la materia, al universo, etcétera, y al pensamiento, ¿no? Y Dios, que es un ser en devenir, Dios se reconoce a sí mismo en el entendimiento, en la inteligencia, ¿no? En la inteligencia humana y, claro, en la inteligencia de Hegel, ¿no? Bueno, esto es la culminación del racionalismo, ¿eh? Dios queda entificado, pasa a ser el primero de la serie, ¿no? De manera que entre Dios y nosotros hay una distancia infinita, pero estamos en el mismo plano, ¿vale? Esto es algo característico de las ontoteologías racionalistas, ¿no? Dios es un ente más, aunque sea el supremo, ¿no? En Kant esto será conocido con el término ens realissimum, ¿eh? Esto es el Dios de Kant, pero no es el Dios de los cristianos. Entonces Nietzsche, Sartre, tendremos la ocasión de ver que cuando atacan y critican a Dios, critican a eso, al ens realissimum de Kant, al Dios causa sui de Hegel, pero que no es el Dios del que habla la Biblia, no es el Dios de la revelación cristiana, no es el Dios del credo, ¿no? Veamos el segundo punto, la ruptura cartesiana entre el Dios de la fe y el Dios de la razón, ¿no? Descartes distingue entre fe y razón para separar ambas, ¿eh? En el caso de Santo Tomás lo que se hacía es distinguir para unir, para ver qué es aquello que había de inteligible en la revelación y por lo tanto de asimilable, ¿no? De comprensible y de razonable, ¿no? Sin caer en el racionalismo, digamos, ¿no? Otra característica del Dios de Descartes es que es un Dios ex machina, es un Dios que Descartes utiliza, necesita intervenir para corregir la máquina del mundo, ¿no? Y que será popular en el deísmo, que se irá desarrollando a lo largo del siglo XVII y XVIII. Esto es desigual, esto no tiene que ver con el Dios Padre amoroso del que habla la revelación cristiana, ¿no? El teólogo Walter Schultz, en su libro El Dios de la Metafísica Moderna, nos dice esto: el Dios cartesiano es el de los filósofos y no el de la revelación aprendido en la fe. José Antonio Estrada insiste en esta misma idea en su libro Dios en las tradiciones filosóficas. En el primer volumen dice: desde el principio de la Edad Moderna se abrió un abismo entre la teología y la filosofía. Es lo que yo les estoy comentando, ¿no? Este Dios de Descartes es una entidad a la que recurre cuando nada inmanente al universo puede explicar los efectos, ¿no? Cuando no tenemos causas inmanentes, pues se recurre a Dios. Bueno, esto es lo que vendrá a ser el deísmo, ¿no? Claro, esto nos lleva a preguntarnos cómo entra Dios en la filosofía, cómo entra Dios en la metafísica.
en el racionalismo. Ya lo he comentado antes, por motivos epistemológicos, porque Dios será el garante de la objetividad de mis representaciones y me permitirá superar el solipsismo, ¿no? Y por motivos ontológicos, Dios será el fundamento de la realidad, el creador de las cosas, ¿no? Es decir, que Descartes necesita un ser perfecto que justifique la validez objetividad de sus ideas, ¿no? Y que garantice la existencia del mundo exterior, ¿no? Y que sirva de puente entre las dos sustancias, la extensa y la pensante, que soy yo, entre el alma y el mundo y los objetos, ¿no? Y que permita la correspondencia entre mis conocimientos y la realidad objetiva, ¿no? El profesor Eudaldo Forment, catedrático de Metafísica de la Universidad de Barcelona, decía que el Dios de Descartes está hecho a la medida para su explicación del mundo, ¿no? Y Vidal Peña, el traductor de las meditaciones metafísicas, uno de los traductores en España de las meditaciones metafísicas, en su introducción a esa obra dice así: el Dios de las meditaciones no es el Dios al que se le puede rezar, se pierde el sentido de la providencia divina. Bueno, pues hay realmente una ruptura entre el Dios de la fe y el Dios de la razón en Descartes, ¿no? Ya hemos hablado del tema del solicismo, el tema del principio de inmanencia. Bueno, hemos visto cómo hemos aludido al tema de que Descartes necesita plantearse una duda universal de los conocimientos para poder fundamentarlos. La duda en Descartes es metodológica, en Montaigne, del que he hablado antes, es existencial, por eso era libertino, ¿no? Él realmente dudaba de todo, los valores morales, etc. Descartes dice que no, que de la teología, de la moral y de la política, o sea, las leyes y tal, de eso no hay que dudar. Solo hay que poner en duda los conocimientos adquiridos en la escuela, en la infancia, etcétera, etcétera, ¿no? La geografía, o sea, la historia, las matemáticas, etcétera, ¿no? Y lo que él llama las ciencias raras, la alquimia, la astrología, etcétera, ¿no? Incluso plantea la hipótesis del genio maligno, ¿no? Podría haber un genio maligno que me haga engañar a la hora de calcular que 2 más 3 son 5, ¿no? Y que podrían ser diferentes, 2 más 3 podría ser distinto a 5, ¿no? Pero no me puede engañar cuando pienso que existo, el cogito ergo sum, ¿no? Esto tan famoso en Descartes, ¿no? Que es lo que todo el mundo sabe y conoce, tiene sus raíces históricas en San Agustín y también en Santo Tomás, ¿no? San Agustín decía falor ergo sum, ¿no? Contra los escépticos, si me equivoco, entonces existo. Y Santo Tomás decía, en el acto, ¿no? de pensar, el sujeto se percibe como necesariamente existente, ¿no? Y aunque uno se equivoque, pues para equivocarse uno ha de existir, ¿no? Y eso es inequívoco, ¿no? Bien, en Descartes el cogito ergo sum es el principio de la filosofía, ¿no? Es la introducción a todo el edificio de la filosofía. En San Agustín y en Santo Tomás no es así, ¿no? Y bueno, ya estamos acercando al final de la sesión de hoy, solamente comentar que eso lleva a que las intenciones a la hora de hacer filosofía de Descartes y, por ejemplo, Santo Tomás en la Edad Media son muy distintas, ¿no? Descartes quiere hacer un sistema filosófico que sea indubitable y para eso necesita encontrar verdades que sean así, incuestionables, ¿no? Por ejemplo, cogito ergo sum, ¿no? Y esto se repetirá en filósofos como Hume, como Kant, por ejemplo, se repetirá este mismo planteamiento, ¿no? Buscar un sistema filosófico que sea ya perenne, ¿no? A Hume le llevará al escepticismo y a Kant no, a Kant le llevará a creer que lo había encontrado, ¿no? El gran edificio de la crítica, de la razón pura, ¿no? La filosofía criticista. Bueno, las cualidades de una verdad indubitable son la evidencia y la claridad. Yo simplemente comentar que hay que recordar que no todas las evidencias son verdaderas, ¿no? Lo que es evidente sería el geocentrismo, es decir, que el Sol da vueltas alrededor de la Tierra, ¿no? Y sin embargo no es así, es la Tierra la que gira alrededor del Sol, pero eso no es evidente, ¿no? Y que no toda verdad es evidente, y eso es bastante obvio, ¿no? Ni toda evidencia es verdadera, ni toda verdad es evidente. Hombre, que toda verdad no es evidente, está claro el hecho de que necesitamos estudiar. Si todas las verdades fuesen evidentes, pues resultaría que sería innecesario estudiar, y todos, en cambio, hemos tenido que dedicar muchísimos años de nuestra vida al estudio. Por lo tanto, el número de verdades no evidentes es mayúsculo. Por ejemplo, todo lo que se explica aquí en este libro, pues hombre, de evidencia inmediata no es, Hay que dedicar años de estudio para poder entender esto, ¿no? Las famosas 5 vías de Santo Tomás no son de evidencia inmediata, son complejísimas, complicadísimas y requiere años de estudio a fondo para poder entenderlas y ver la validez probatoria que tienen. Si no, no sirven más que de simple conocimiento histórico y ya está, ¿no?
Bien, ¿puedo superar el solipsismo? Sí, ya hemos comentado que sí. ¿Cómo? Gracias a que Dios existe. Entonces, bueno, esto nos lleva a plantearnos todo el tema de la existencia de Dios en Descartes, ¿no? La necesidad que él tiene de dar pruebas de la existencia de Dios, ¿no? Y esto es lo que vamos a dejar ya aquí para que aquellas personas que quieran puedan hacer las preguntas y así no haber pasado hoy más allá de los 3/4 de hora, que era un poquito lo que teníamos pactado, ¿no? Y todas aquellas personas pues, que quieran hacer preguntas relacionadas con lo que hemos podido ver hoy, pues será muy bienvenido, ¿no? Simplemente recordar que en la próxima sesión lo que veremos justamente es esto, ¿no? Las pruebas de la existencia de Dios en Descartes. Veremos cómo Descartes caracteriza a Dios como el ente que se causa a sí mismo. Esto tendrá una importancia enorme en la metafísica racionalista y tendrá una importancia enorme este concepto de Dios como causa de sí mismo en el origen y la aparición del ateísmo. También veremos el ocasionalismo y el ontologismo de Montaigne, que es una derivada del racionalismo cartesiano. Veremos que son unas tesis metafísicas muy curiosas. Estudiaremos Spinoza, que es una de las grandes bases del ateísmo teórico del siglo XIX y del ateísmo teórico del siglo XX y por lo tanto el ateísmo práctico actual, ¿no? Y esto es lo que haremos son muchas más diapositivas. Estudiaremos a Leibniz también y ya haremos una introducción a Hegel. Pues muchas gracias por su atención y espero no haber sido demasiado paliza, no haber sido demasiado tostón, pero cuando llegamos a esta parte de la fundamentación del ateísmo teórico es más lenta, más compleja, más profunda y hay que explicarlo un poquito más detalladamente. Pues si tienen alguna pregunta y yo sé contestarla, sería un placer el poder seguir conversando con ustedes. Muchas gracias a todos de verdad por haber querido pasar este rato con nosotros. Gracias. Gracias, Carlos. Todo lo contrario, muy interesante y efectivamente vamos a dar paso a algunas preguntas. Si desean preguntar o cualquier consulta, pues amablemente tenemos a Carlos que nos va a hacer cualquier aclaración. Como siempre, le recordamos que a la derecha de su panel de control tienen la manita que pueden clicar y se queda levantada. Nosotros le abrimos el micrófono y pueden hacer su pregunta en directo. Si no tienen el micrófono, pues también les recordamos que a través del chat pueden escribirla. Igualmente la leemos y Carlos les contesta. Pues adelante, les animamos a hacerlas. Ha sido una conferencia muy, muy interesante. Y bueno, pues como dice Carlos, estas conferencias da para mucho más, pero bueno, iremos poco a poco, cada semana, cada mes, una vez al mes, ir desgranando un poquito de cada una de ellas, de estas partes que tiene divididas. Pues vamos a dar paso, esperamos si tienen alguna pregunta, consulta, alguna aclaración. Vamos a ver si se van animando y va llegando. Dejamos unos segundos para que vayan reflexionando y puedan ir haciendo sus comentarios. Vamos a ver si alguno de ellos se van animando, por lo menos vayan saludando, para que vea Carlos que mes a mes están ustedes aquí. Hoy hemos tenido además un sonido excelente, ha sido estupendo, lo hemos oído muy bien, sin ninguna interferencia. Y eso pues también damos gracias a Dios de que el sonido por esta vez ha sido perfectamente bueno, con lo cual ha sido excelente. Vamos a ver si tienen alguna consulta o alguna pregunta que quieran hacer. Bueno, yo sé que Carlos ha sido muy claro, pero bueno, siempre las dudas puede haberlas, pero sabemos que les cuesta un poquillo hasta que se deciden. Es más abstrusa esta parte. Creo que llega ya alguna. Bueno, nos dicen desde Cuenca que solamente darles las gracias, que son unas clases muy interesantes y que están aprendiendo mucho con ellas.
Pues muchísimas gracias a Clara, que se conecta desde Cuenca. Gracias, Clara. Y vamos a ver si hay alguna más. El agradecimiento es mío, de verdad, Clara, ¿eh? Muchísimas gracias. Pues vamos a ver si se van animando. Tenemos algún minuto que podemos aprovechar para esas aclaraciones que Carlos, pues tan amablemente le tenemos aquí, tan cercano. Él está en Barcelona y cada uno de nosotros estamos en un punto, pero como pueden ver, estamos pues como una gran familia, todos juntos. O sea que tenemos la gran oportunidad de charlar sobre ello. Vamos a comprobar si llega alguna cosa. Bueno, pues veo que no llega todavía nada. Si quieres hacer, mira, sí, vamos a ver, aquí hay una mano levantada de Vera. Sí, Vera, tiene que abrir usted su micrófono, si es tan amable, y puede hacer la pregunta. Ya le hemos abierto. Sí, perfecto, ya lo tiene abierto. Sí, quería agradecer a Carlos, sus charlas son excelentes, estoy feliz de poder recibir y le estoy hablando de Quito, Ecuador, un poquito lejos, pero magnífico, 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 le agradezco mucho. Pues de verdad, sinceramente, Vera, el agradecimiento es mío. Oye, felicidades, Quito, una magnífica tierra, Ecuador, un gran país, ¿no? Y la verdad es que te lo digo sinceramente, o sea, yo el agradecimiento os lo tengo a vosotros infinito porque queráis compartir estas sesiones conmigo. La de hoy es especialmente más abstrusa porque, bueno, es el tema de la fundamentación teórica del ateísmo actual. El ateísmo actual no sale porque sí. El ateísmo práctico, la gente que es atea sin saber por qué, digamos, ¿no? Todo esto tiene una historia detrás, una historia filosófica que vamos a ir desmenuzando en estos próximos días, que en el libro se aborda en la tercera parte. Quizá por escrito ahí es menos paliza de lo que yo voy explicando, yo quizá estoy siendo más académico, más profesor, ¿no?, que didacta, ¿no?, en este caso, pero yo creo que también vale la pena un poquito, aunque sea más abstruso y más árido y más áspero, creo que también merece la pena que lo abordemos así por una razón, ¿no? Que veamos que las cosas las hemos de estudiar un poquito a fondo, un poquito yendo a los fundamentos para poder entenderlas bien y saber realmente de qué estamos hablando. Es decir, cuando los ateos están negando a Dios, ¿a qué Dios están negando? ¿De dónde sale todo esto? ¿Dónde arranca? O al menos ver un poquito de los orígenes del ateísmo actual. No es que yo esté diciendo que en este libro doy todas las claves para comprender el ateísmo actual, ¿no? El subtítulo que ven aquí abajo es Las sorprendentes claves del mayor debate de todos los tiempos. Esto es de la editorial. La editorial ahí se anima y tal, ¿no? Y tal, el título sí que lo pongo yo, el Dios de los ateos, ¿no? Pero el subtítulo es más, bueno, no están todas las claves, pero están muchas, ¿no? Y yo creo que que lo que se explica aquí en este libro puede ayudar mucho para hacer la catequesis, la evangelización, para tratar con esos chicos, con esas personas que están alejadas de Dios, que piensan que tienen argumentos, pero cuando profundizas un poquito, cuando les pides que se expliquen, los argumentos que tienen son los clásicos, son los de toda la vida, y lo digo con humildad y lo digo sin ningún tipo de peyorativo y tal, son argumentos trasnochados, son argumentos que se han estudiado y que no tienen fundamento, ¿no? Pero uno cree que sí, pues si no los analiza a fondo, pues se piensa que son válidos, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Como lo que acabo de comentar, de considerar que Dios es causa suya, y esto en la siguiente sesión lo explicaremos a fondo. Esto ha sido un error gravísimo que ha pasado una factura tremenda de la que todavía seguimos pagando un precio altísimo. Es decir, creer que Dios es causa suya, por ejemplo. Esto lo estudiaremos a fondo en la siguiente sesión. Bueno, estoy feliz de que lleguen esas sesiones. El 30 de marzo, si Dios quiere. Me parece que sí, ¿no? Que es jueves 30 de marzo, si no me equivoco. Hoy es 23, por lo tanto, marzo tiene un 23 y 7, 30. El día 30 de marzo, exactamente. Eso es. Muchas gracias y buenas noches allá, porque acá estamos de día todavía.
Sí, sí, sí. Gracias. Buenas A tardes, vosotros, Vera, gracias. y que aproveche el día. Y Buenas muchas tardes. gracias por acompañarnos. Pues Gracias. tenemos aquí una pregunta. Bueno, realmente es darte las gracias de parte de Tatiana. Ella también nos escribe desde fuera. Dice, muchas gracias por la conferencia. Nos cuesta un poquito, pero estamos aprendiendo muchísimo y nos gustaría si nos pudieran regalar la presentación. Bueno, Tatiana, no lo solemos hacer, subir lo que es el audio de estas conferencias, pero bueno, como algo excepcional, esta la subiremos dentro de unos días para que puedan volverla a escuchar y continuar con estas sesiones el próximo mes. Si Carlos no está de acuerdo, pues lo Sí, haremos así por sí, este. sí, sí. Pues lo que te decía, Tatiana, muchísimas gracias a vosotros por sacrificar una hora pacientemente, una hora de vuestro tiempo para aguantar a un paliza, un tostón, ¿no? Como yo. Pero, ¿qué es lo que decía? Yo creo que esto merece la pena y, bueno, en cualquier caso, cosas que tú veas que, como decías, que aunque cuesta un poco seguir y tal, oye, pues precisamente anotar, dice, oye, esto lo puedes explicar un poquito más a fondo, esto lo puedes detallar un poquito más, ¿no? Porque, bueno, yo, por ejemplo, yo no veo a nadie, ¿no? O sea, vosotros me veis a mí, pero yo no os veo a vosotros, ni conozco, pues, quién me está escuchando y, por lo tanto, es un poco difícil ajustarse, digamos, a los conocimientos del auditorio, ¿no? A veces no sé si estoy siendo demasiado simplista o si estoy siendo demasiado complejo, entonces yo pido perdón, pero también pido comprensión, ¿no? Que cuesta un poquito sin tener, digamos, una referencia exacta del público al que te estás dirigiendo, ¿no? Entonces, eso sí, es muy fácil de subsanar, precisamente Tatiana, pues diciendo, oye, mira, cuando has comentado pues que el solipsismo, el no sé qué, oye, esto lo puedes volver a repetir o lo puedes desmenuzar un poquito más, oye, y encantadísimo, ¿no? Precisamente yo no ahondo en ciertas cosas y todo eso, primero porque el tiempo nos estaríamos 3 años, ¿no? A 10 sesiones por año para poder hacer la mitad de lo que explico en el libro, ¿no? Pero aparte de eso, porque también yo no sé si estoy diciendo cosas que ya la gente sabe o no, ¿no? Entonces, con toda la confianza del mundo, Tatiana, pues, oye, mira, puedes incidir un poco más en este punto, puedes aclarar un poco más aquello, etcétera, ¿no? Y yo a vuestra disposición enteramente y agradecido, porque yo soy muy feliz haciendo esto, por lo tanto, me estáis haciendo un favor vosotros a mí. No, te lo agradecemos muchísimo, Carlos, y sobre todo por esta cercanía que tienes con nosotros y por compartir todo. Bueno, pues esto es el libro que has escrito y de alguna manera pues estás desgranando para nosotros voluntariamente y con toda la satisfacción, lo cual te agradecemos muchísimo que cada mes una persona que estás muy ocupada con muchas cosas que hacer, escribiendo nuevos libros, pues que tengas a bien estar con nosotros. Te lo agradecemos muchísimo y bueno, tenemos que cerrar ya nuestra sesión. Son las 11:05. Nuevamente, gracias a todos y emplazarles nuevamente para seguir con ello el próximo mes, el día 30, como siempre, el último jueves de cada mes. Pues Carlos, muchísimas gracias por todo y por seguir aquí con nosotros. Y por supuesto, cualquier cosa que los participantes crean que debemos ir modificando, pues que nos lo hagan saber, que te lo haremos llegar. ¿De acuerdo? Gracias. Pues muchas gracias a ti, Soledad, muchas gracias a todos vosotros, que tengáis hoy un buen día y que tengáis un gran mes, un buen mes hasta el día 30 de marzo. Y ojalá que nos podamos volver a encontrar ese día e invitar a más gente que se conecte y que estemos todos muy a gustos pasando un rato agradable reflexionando sobre cuestiones profundas. Pues muchísimas gracias, buenas noches a todos y nos vemos el próximo mes. Gracias, Carlos, por todo. Buenas noches.